Desmintiendo 15 mitos sobre el lifting de pestañas. Número 1. Que las pestañas no se pueden mojar durante las 24 o 48 horas posteriores al lifting de pestañas. Esto es totalmente falso porque como se aplican productos químicos, cambian la estructura de la pestaña de forma permanente. No es un cambio semipermanente como cuando te planchas el cabello, ¿no? Y luego tú te vas a la ducha, te lavas el cabello y la estructura que tú tienes por genética vuelve a ser la misma. Por ejemplo, si lo tienes rizado y te lo planchas, esto es un cambio semipermanente porque al lavarlo con agua vuelves a tener el cabello rizado. En cambio, cuando aplicas químicos, como por ejemplo se aplican en las permanentes de cabello o alisados, este cambio es para siempre. El cabello se queda así siempre, por mucho que lo mojes, por mucho que apliques aceites, por lo tanto esto es falso. La pestaña se puede mojar incluso después de realizarte el lifting. Tú te puedes ir a tu casa o en el mismo momento, te puedes ir a la piscina, a la playa, a la sauna, puedes aplicarte aceites, puedes aplicarte máscara de pestañas, desmaquillante, lo que sea después del lifting y las pestañas se van a quedar tal cual te las ha realizado la profesional o tal cual las has realizado. Por lo tanto, se pueden mojar perfectamente, ¿vale? O sea, te realizas el lifting y te vas a la playa y te metes en el mar, o te vas a la piscina, o te vas a la ducha. Segundo mito, que el lifting de pestañas se tiene que realizar cada 3 meses porque tienes que dejar un espacio, ¿no?, entre lifting y lifting. Esto es totalmente falso porque el lifting se puede realizar o una vez al mes o cada 3 semanas. ¿Cuándo se realiza cada 3 semanas? Se realiza cuando, por ejemplo, te viene una persona y se lo ha realizado ahora en noviembre. Pero a las 3 semanas, como ha tenido un ciclo en el que le han crecido muchas pestañas o se le han caído muchas pestañas, imagínate que tiene una boda en diciembre y en vez de venir al cabo de un mes, no se puede esperar una semana más porque están muy despeinadas, porque tiene 4 tipos de pestañas diferentes en el párpado y entonces te pide venir a las 3 semanas para realizarlo de nuevo. En este caso se puede realizar perfectamente, o sea, no hay problema. Eso sí, si no tienes ninguna boda o ningún evento, ninguna sesión de fotos, un bautizo, etc., y quieres esperarte una semana más, pues te lo puedes realizar cada mes o si quieres realizártelo cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses. Lo mínimo son 3 semanas. Antes de las 3 semanas no es necesario porque no estarán tan despeinadas, ¿vale? Entonces se puede realizar un lifting cada mes. Los 12 meses del año, pues te puedes realizar uno cada mes y no pasa nada. Vale. El tercer mito, hay que descansar, ¿no? Dejar las pestañas descansar. Esto está ligado con el mito número 2 y es que la pestaña no necesita descansar porque, a diferencia del cabello que tiene un ciclo de crecimiento más largo, la pestaña tiene un ciclo de crecimiento y de cambio mucho más corto, de meses. Entonces, pese a que tú no lo veas, se te caen pestañas cada día, entre 1 y 5 por ojo, ¿vale? Sería lo normal. Ya si se te caen más de 5 por ojo es algo anormal, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando tú te realizas el lifting, o tú como profesional lo realizas, la persona tiene, la clienta o el cliente tiene pestañas de diferentes longitudes, unas más cortas, otras medias, otras largas, ¿vale? Entonces, cuando se levanta la pestaña con el lifting, imagínate que su pestaña natural pues crece recta para adelante o para abajo, o hay algunas que tienen un poquito de curva natural así, ¿no? Pero bueno, con el lifting pues las levantamos mucho o las levantas como la persona lo quiere, más natural o mucho, ¿no? La mayoría quieren muy levantado para que se note. Entonces, todas las pestañas, tanto si son cortas, medias o largas, las hemos levantado desde la raíz. Y es normal que cómo se comportan las pestañas. Esto tengo que hacer un vídeo aparte, pero lo explico aquí también para que se entienda por qué no hay que dejar descansar 3 meses entre lifting y lifting o 2 meses, no es necesario. Esas pestañas cada día se caen, ¿no? Entre 1 y 5, pero las demás que no se caen todavía seguirán creciendo.
Y hay otras que todavía no se han caído, pero que les llegará su fin, tendrán que caerse, pero todavía no lo harán, ¿vale? Lo harán en el momento que ellas deseen. Por lo tanto, tenemos unas pestañas que se quedarán tal cual las hemos levantado el día del lifting. Y estas pestañas no crecen más, se quedan así de levantadas hasta que se caen. Luego tenemos dos pestañas más, unas que si son muy cortitas, significa que crecerán rápidamente. Crecerán rápidamente y entonces cuando pasan unas semanas, 3 semanas o más, veremos que la pestaña está completamente recta, pero en la punta está torcida. Aquí hay como una L, ¿vale? O una C, dependiendo si el lifting es más natural o si el lifting es más dramático, ¿vale? Si es más dramático, si nos gustan las pestañas muy levantadas o a tu cliente le gustan las pestañas muy levantadas, notará aquí una L, lo cual es normal, significa que esa pestaña era chiquitita, era muy cortita cuando le has realizado el lifting y como ha tenido que seguir creciendo, porque es lo normal que siga creciendo, la clienta o la persona verá una línea y aquí un ángulo casi de 90 grados si realizas un lifting dramático para que se note. Por ejemplo, yo llevo un lifting muy dramático porque es como me gusta a mí, ¿no? Que se me note mucho y por lo tanto no tengo que utilizar tanto maquillaje. Vale, esto es lo normal. Luego hay otras pestañas que crecerán, seguirán creciendo, pero el lifting, la curvatura, la L, el ángulo ya no es tanto en la punta, ya no se ve tan así, sino que se ve como si esta L estuviese más a la mitad. Significa que estas pestañas cuando se han levantado no estaban tan chiquititas, habían crecido un poquito más, ¿vale? Tenían una longitud mayor, lo cual es normal. Vale, por lo tanto, el descanso, ¿para qué? Si con el lifting lo que se hace, vale, es un cambio de estructura permanente, se dobla la pestaña, al aplicar químicos y como no es un tratamiento, esto también lo tengo que poner aquí, 16, otro mito, no es un tratamiento, es un procedimiento, ¿vale? Luego lo explico. Al ser un procedimiento químico que cambia la estructura, pues es normal que al aplicar químicos, como no es un tratamiento, porque tú no estás tratando algo que esté en mal estado, ¿no? La pestaña está bien, pero esto es un cambio de estructura con químicos. El químico pues va a deshidratar la pestaña, pero si está bien efectuado el lifting no te la va a quemar. Estará más seca, eso sí, un poquito más seca. Pero el descanso no es necesario, o sea, no hay ninguna causa por la que podríamos decir que se tiene que dejar descansar 3 meses, 2 meses, como estoy leyendo en muchos cursos o que muchas profesionales dicen, no, es que hay que dejar descansar 3 meses. Es que no tienes por qué, puedes realizarlo cada mes, vale, o cada 3 semanas, mínimo. 4. No maltrata la pestaña, pero sí que la seca o la deshidrata un poco. Lo que pasa es que no se va a notar mucho. Si está bien realizado, no se nota la pestaña en mal estado, ¿vale? Que se note doblada es otra cosa, pero quemada, cuando la pestaña está quemada, está como así, como si estuviese chicharrada, como cuando quemas un pelo. Está así como chicharrado y se ve que en vez de estar lisito, pues empieza como a tomar otra estructura, ¿ok? Y está así como onduladita. Pero, vale. Número 5. El mito número 5 es que el lifting pica o arde. Vale. Si está bien realizado o si tú como profesional lo realizas bien, a la persona ni le pica nada ni le arde. Porque en el momento que le arde o el químico número 1, número 2 o el tinte ha entrado dentro del ojo, lo cual se lo puedes quitar perfectamente con bastoncillos de algodón o con bastoncillos de algodón humedecidos ligeramente en agua. Mojados no, porque si está muy mojado y la persona tiene químico, producto en el ojo y tú le añades mucha agua,
debido a que el bastoncillo lo has empapado, esa agua lo que hará será meterse dentro del ojo, se mezcla con el líquido y entonces se esparce todo el líquido del ojo y es un desastre, ¿vale? En cambio, si está ligeramente humedecido, tú puedes quitar el exceso de producto que le ha entrado a la persona en el ojo y entonces no se esparce más, lo quitas. De la otra forma se esparce por todo el ojo y entonces ya le pica todo y es un desastre. Ok, entonces ni pica, ni duele, ni arde. Si empieza a picarle o a arderle mucho y no es porque le ha entrado líquido en el ojo, tienes que ver si tiene alergia quizás o sensibilidad al adhesivo que has utilizado o al tinte, porque hay personas que sí que tienen alergia o al tinte o al oxidante o algún ingrediente de las dos soluciones que se utilizan para hacer el lifting de pestañas, ¿no? Pero solamente son esos casos. El mito que es que el tinte pica mucho. Me lo han dicho un montón de veces. No, es que el tinte pica mucho. El tinte no pica mucho si lo sabes aplicar bien, ¿vale? Ni pica ni arde. Si no lo sabes aplicar bien o si le ha entrado en el ojo porque lo has aplicado mal, igualmente pues puedes quitar el exceso, como he dicho, con un bastoncillo ligeramente humedecido con agua y si lo has aplicado muy mal, pues tendrás que quitarlo todo, ir con la persona al baño o mandarla al baño, bueno, acompañarla porque si le pica mucho tendrá como el ojo muy cerrado o tendrá como el impulso de cerrar el ojo, de apretarlo más, por lo tanto no verá nada. Pero un tinte bien aplicado no pica. Ok. Luego vamos al 7. Vale, aquí dicen que si el lifting ha quedado muy natural o si ha quedado demasiado levantado y a la persona no le gusta o si le han quemado las pestañas, que hay que esperar un tiempo, unas semanas, he leído en muchos cursos unas semanas, en otros he leído meses, y que no se puede hacer nada. Esto es totalmente falso, es un mito, porque cualquier tipo de pestaña ya si ha quedado el lifting demasiado natural, demasiado caído, si se han quemado las pestañas o si han quedado demasiado levantadas y a la persona no le gusta, en el mismo momento se puede arreglar la pestaña, ¿vale? No tienes que esperar ni unas horas, ni unos minutos, ni unas semanas, ni unos meses. Se puede arreglar en el mismo momento. Lo que pasa es que tienes que saber arreglarlo. Si eres profesional y si eres cliente, pues tienes que ir a un sitio en donde la persona, aparte de saber realizarte el lifting perfectamente, sepa qué hacer si estos casos ocurren, ¿vale? Porque si no, significa que le falta información o le falta práctica. Bueno, cuando le falta información suele pasar que no te sepan arreglar las pestañas, ¿no? Entonces, bueno, tendrás que buscar otro sitio, ¿vale? Y si eres profesional y no sabes arreglar pestañas en mal estado, significa que no tienes una formación completa en cuanto al lifting de pestañas. Entonces necesitas formarte un poco más, pero es solamente que te falta información, ¿vale? Ok, 8. ¿Qué dicen? He leído mucho que el lifting se va deslavando y por eso no se pueden mojar durante las 24 o 48 horas porque según ellos, durante las 24 o 48 horas posteriores al lifting, las soluciones, los químicos que se han aplicado siguen haciendo efecto y por lo tanto si se mojan las pestañas puede cambiar la estructura de la pestaña y puede cambiar el efecto y entonces es cuando las pestañas se caen. Esto es totalmente falso. O sea, si tú como cliente has ido a un sitio y después de lavarte las pestañas en tu casa, pasados los 2 días o 48 horas, bueno, si has hecho caso a las indicaciones, 24 o 48 horas, pues has estado un día o 2 días sin lavarte las pestañas, ¿no? Y entonces te las lavas y ves que están caídas, ¿no? Y entonces hablas con la persona que te las ha realizado y te dicen, ah, pero ¿te has lavado las pestañas dentro de las 24 o 48 horas? Ah, pero te has aplicado aceites. Ah, pero las has tocado. Has dormido boca abajo. Da igual, esto es totalmente falso, es un mito. Si tú te las lavas, ya sea dentro de las 24 o 48 horas o posteriores, y están caídas y a ti no te gustan, significa que pues no te las has realizado como a ti te gustan. Entonces, hablas con la persona y si sabe rehacerlo de nuevo, si sabe arreglártelas, levantártelas más, puedes ir en ese mismo momento o cuando la profesional o el profesional tenga tiempo y te las levanta más, ¿vale?
pero tiene que saber hacerlo. No están caídas porque tú te las has lavado, no están caídas porque tú has aplicado un producto, no están caídas porque tú te has ido a la sauna, a la piscina o al mar. Es esto lo que quiero que entendáis, ¿vale? Que es un mito, o sea, el lifting de pestañas tú aplicas unos productos químicos y cambia este cabello liso mío, lo cambia y lo deja así. Y así se queda hasta que la pestaña se caiga. No es que tú te vas lavando la pestaña cada día porque te lavas la cara y entonces como que se va deslavando el producto. No es así. Esto es un cambio permanente y el cambio permanente o se quita con el mismo químico, ¿vale? O sea, si tú tienes una pestaña así y tú quieres volver a tenerla como más caída o más normal, como la tenías por genética, se tiene que aplicar el mismo químico con el que se ha realizado el lifting. La otra forma es esperar que la pestaña se caiga, no hay más, ¿vale? No es que, me aplico agua, las pestañas me han quedado demasiado levantadas, no me gustan, o me han quedado encargoladas, no me gustan, y entonces yo me aplico aceites y me lavo mucho la cara, me aplico aceite de ricino, aceite de oliva y entonces se me van a bajar. Falso, no existe eso. Se realiza con productos químicos, tal y como explico, y el químico cambia la estructura. O sea, la dobla literalmente y se queda así, como si tú por genética lo tuvieses así. Tú no puedes cambiar, ¿no? Algo que está hecho así con un químico, al no ser que se caiga o que apliques el mismo químico y cambies tú la estructura. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Número 9. Dicen como que no se puede hacer vida tan normal porque, claro, hay que tener en cuenta lo mismo que está ligado el mito 9 con el 8, ¿no? Como que no hay que, he leído en cursos, como que no hay que lavarlas tanto, hay que tener cuidado con no utilizar aguas micelales bifásicas que no contengan aceite, porque entonces, claro, deslava el producto que tiene la pestaña y entonces como que se va yendo el lifting, se va yendo el levantamiento. Es falso porque, como he explicado, es un cambio permanente. ¿Vale? Entonces se puede hacer vida totalmente normal con el lifting, es como si fuesen tus propias pestañas, por lo tanto les puedes aplicar aceites bifásicos, puedes estar 7 horas en el mar, puedes estar 7 horas en la piscina, puedes estar aplicándote máscara de pestañas, lo que quieras, ¿vale? Vida totalmente normal como cuando el cabello es tuyo, pues las pestañas son tuyas, lo mismo, les aplicas lo que quieres y como no es un efecto, sino que es un cambio permanente, pues no se va, ¿vale? O sea, la pestaña sigue quedando levantada, tal y como la tienes. No, el mito número 10, que después del lifting de pestañas necesitas cuidados posteriores caros, como los serums caros o hidratantes caros. Esto es totalmente falso porque, primero, al ser una pestaña y al renovarse tanto, diariamente se renuevan, ¿no? Se caen, se renuevan y demás, y el ciclo de renovación suele ser como de 3-4 meses, depende de la pestaña, ¿no? Porque claro, si yo ahora te realizo el lifting, pero hoy toca que se te caiga una pestaña, pues se te va a caer hoy, ¿vale? Pero quizás hay otra pestaña, como he explicado, que es chiquitita, es muy de longitud muy pequeña y entonces te realizas el lifting hoy y como tiene que seguir creciendo, pues hasta que no le llegue el fin no se va a caer. Entonces, no necesitas serums caros para nada, pero sí que, por ejemplo, no quieres aplicarte rímel, sino que te has realizado las pestañas, ¿no? Y quieres tener como ese efecto de que tengo yo ahora, como de pestaña más intensa, como más pegadita entre ella, como pestaña más mojada. Entonces sí que te puedes aplicar un hidratante y yo recomiendo mucho el que es Bepantol crema, ¿vale? No tiene muchos químicos, se puede aplicar, no pican los ojos, no da alergia, no da sensibilidad, nada. Y viene en formato de 100 gramos o 30 gramos. Con el de 30 es suficiente. He visto ahora que, por ejemplo, le han cambiado la textura, ¿vale? No es tan densa como antes, me gustaba mucho más antes, que era un poco más densa y no se quedaba blanco. El de ahora tampoco, la crema de ahora tampoco se queda blanca cuando la aplicas en la pestaña, pero es más ligera, ¿vale? Es como más ligera. Me gustaba más antes, pero bueno, funciona igual, ¿vale? Te deja como más o menos el mismo efecto.
de pestañas sí, más pegadita y más intensa. Antes, cuando la crema era un poco más densa, todavía se veía la pestaña un poco más gruesa, ¿vale? Pero ahora, pues se ven así, ¿ok? Están bonitas igual. Vale. Y esto hace de hidratante a la vez que te deja como el efecto de máscara de pestañas, pero transparente. Pero como tal, si no les quieres aplicar ningún hidratante, si te quieres realizar el lifting y llevarla siempre al natural, no aplicarles máscara de pestañas ni nada, no necesitas aplicarle hidratante de pestañas ni ningún serum, porque te estoy diciendo que la pestaña se renueva muy rápido. Entonces, no hay necesidad, ¿vale? de gastar dinero en productos muy caros. Otra cosa es que tú utilices serum de pestañas porque quieres hacerte crecer las pestañas más largas y más gruesas. Esos serums sí que son más costosos porque llevan dos ingredientes. Uno es la prostaglandina y el otro es el Miristol, Miristol pentapéptido 17, creo que se llama así. Pero sí, empieza por Miristol. Entonces, esos serums sí que se van desde los 40 euros a más, a 100 euros o incluso más, ¿no? Pero al final todos hacen lo mismo, ¿vale? Porque tienen el mismo ingrediente. Entonces puedes comprarte también el de 40 y funciona igual. Si te da alergia a uno de ellos, puedes cambiarte al Sweet, que por ejemplo tiene un ingrediente parecido, pero que se llama Miristol, no me acuerdo cómo acaba, no sé qué, 17 creo. Y entonces, pues si te da la prostaglandina alergia, te cambias al otro serum y entonces seguramente el otro no te dé, ¿vale? Esto por testimonios, que lo sé. Yo no utilizo serum de pestañas, pero porque ya las tengo bien. Pero si las quisiese más largas y más gruesas, funcionan, ¿vale? Esos serums. Ok, otro mito, el número 11. Hablemos del tiempo de cuánto tarda una profesional en realizar el lifting de pestaña o cuánto puedes tardar tú como cliente. Si la profesional tiene mucha práctica y utiliza buenos productos, porque los productos también cambian mucho el acabado en el lifting de pestañas, si coges una clienta, o sea, si vas tú sola, puedes tardar entre 30 minutos y 1 hora y 30. 30 minutos es dependiendo de la pestaña y sería, te puedo decir que sería sin tinte, ¿vale? Pero depende de cuánto también te deja el tinte. Por ejemplo, en una pestaña muy negra no hay que dejar tanto el tinte, porque ya está muy negra, ¿vale? No necesita mucho, 3 minutos, 5 minutos, pero no necesita 10 minutos como por ejemplo las pestañas que son blancas o muy rubias. Entonces se podría realizar entre 30, 35, 40, 45, ok. Pero máximo con una clienta realizando un buen lifting puedes estar 1 hora y 10, 1 hora y 15, dependiendo de la pestaña. 1 hora y 30 lo pongo en los casos en los cuales necesitas arreglar una pestaña. Por ejemplo, te ha quedado muy levantada y a la persona no le gusta, o tú como clienta no te gusta la pestaña y le dices, oye, me han quedado muy levantadas o me han quedado muy levantadas un grupo solamente en el lagrimal o en la esquina exterior y tal, y quiero que me lo arregles. Entonces, pues sí que tardas unos minutos más y te vas a 1 hora y 30, pero si no, entre 45 y 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, se realiza un buen lifting, ¿vale? Ya te digo, sin tinte puedes incluso hacerlo en 30 minutos, pero el tinte marca mucho la diferencia en un lifting de pestañas. Entonces, es mejor si tú como profesional realizar el lifting completo, y si vas tú a un sitio que te lo realicen, pues es mejor que te lo hagan completo, con tinte y también que te apliquen un poco de nutrición o hidratación. Aunque ya te digo que la nutrición y la hidratación tampoco es que marquen un gran cambio. Pueden marcar un cambio porque al final es como cuando el cabello lo tenemos seco y aplicamos una buena mascarilla, ¿no?, que hidrata mucho, pues el cabello queda más suave, ¿no?, más brillante y demás. Pero tampoco es que sea algo muy obligatorio, simplemente porque la pestaña se va a caer en unos días, una semana, unos meses, ¿vale? Ok, luego si coges 2 clientes a la vez o si tú vas con una amiga, con un amigo a realizarte el lifting, pues sí que sí o sí mínimo vas a estar 1 hora o 1 hora y media. O si
la persona os tiene que arreglar las pestañas porque no os gustan como han quedado en ese momento, pues sí que te puedes ir a las 2 horas con las 2 personas o a 1 hora y 45, ¿ok? Pero básicamente un lifting realizando 2 personas a la misma vez es 1 hora mínimo o 1 hora y media. Ok, luego, otro mito es que si cuesta más caro el lifting de pestaña es porque te lo hace con mejores productos o mejor. Esto es totalmente falso porque en mi ciudad hay un montón de sitios donde realizan lifting de pestañas. Bueno, por el mundo lo he estudiado aparte y he hablado con muchísimas personas, ¿vale? Entonces, cobrar caro no significa que tengas la información adecuada o que realices un lifting perfecto. Tú puedes cobrar más barato porque estás empezando, pero imagínate que has realizado la formación conmigo, entonces ya te sale un lifting perfecto porque dominas todo tipo de pestañas, porque dominas las técnicas, porque dominas mucho los productos con los que trabajas, son los mejores productos del mercado actual del mundo entero. Entonces sí que marca mucho la diferencia, ¿vale? Pero por eso mismo yo en mi curso, en mi formación, digo que como yo te doy un curso muy completo, te elimino muchas dudas, te explico qué hacer en cada situación que te pueda ocurrir o con personas que pueden venir, porque las pestañas no son todas iguales, ¿vale? Y la fisionomía de la gente tampoco es toda igual, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para un buen lifting, sí que puedes empezar a cobrar caro y es mejor que empieces a cobrar caro porque clientes los vas a tener sí o sí siempre, ¿vale? Y entonces a los clientes les gusta más pues ir a un sitio y que se lo hagas bien desde un primer momento y que le cobres. Es que caro y barato depende, ¿sabes? Porque depende también de la región, del país, del pueblo. Incluso conozco pueblos que tienen muy pocos habitantes y tienen un precio mucho más elevado que en las ciudades, pero porque la persona lo realiza bien también, ¿sabes? Depende. Entonces no te dejes llevar mucho como cliente por el precio. Te tienes que dejar llevar mejor por las fotos del antes y el después, pero también mirar que esas fotos del antes y el después sean de la persona y no sean robadas, como hacen muchos, que se roban fotos de otros profesionales y entonces las venden como si ellos hubiesen realizado el servicio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, como en las cirugías, por ejemplo. Si tú vas a realizarte una cirugía, tienes que mirar fotos del antes y el después del doctor, porque si no tiene fotos del antes y el después de su trabajo, de lo que ha hecho con sus manos, ¿cómo te vas a dejar en manos de alguien que no sabes cómo trabaja, no sabes? Cada profesional tiene su técnica, tiene su forma de hacerlo, entonces es mejor mirar y que te guste, ir un poco preparado y no ir a la aventura. Vale. Mito número 13, que durante la lactancia y el embarazo no se puede realizar el lifting de pestañas, ¿no? Porque puede crear malformaciones en el feto, he leído, porque entonces te cambia la calidad de la leche, porque entonces, bueno, he leído un montón de artículos, de personas, de cursos, etcétera, ¿no? Entonces, esto quiero dejar claro que es una elección propia personal de la persona. ¿Vale? Porque aquí entra en juego sobre todo la mente y las creencias, las cuales pueden afectar el cuerpo de la persona. ¿Cómo te lo explico? ¿Vale? Si tú lees, porque obviamente cuando lees el consentimiento de lifting de pestañas, allí te dicen, hay un riesgo muy bajo, una probabilidad muy baja de que tengas alergia a algún producto, pero aún así te lo tengo que decir, ¿vale? Porque si te ocurre, luego te vas a enfadar y vas a venir a mí o a tu profesional muy enfadada diciéndole que ha sido culpa suya. No es culpa nuestra como profesionales que a ti o que tú tengas sensibilidad o alergia a un producto, ¿vale? No es por cómo nosotros hemos realizado el lifting de pestañas, es que simplemente tu cuerpo ha reaccionado a algún producto químico, sí, puede ser al producto o puede ser al químico en sí, ¿no? Y entonces que tengas una alergia. Vale. Si tú al leer eso te entra el pánico, es mejor que no te realices el lifting en ese momento si estás en lactancia, embarazo y demás, porque le empiezas como a relacionar muchas creencias negativas, ¿vale?
y te pueden estar afectando. Entonces, si tú dices, vale, yo durante mi lactancia y mi embarazo no utilizo químicos como maquillaje, cremas, desodorante, antitranspirante, champús, geles de ducha, no me hago las uñas, no ingiero, no fumo, no bebo alcohol, como que estás muy libre de químicos, pues entonces no te lo realices, ¿vale? Porque llevan químicos, ¿vale? Ahora, si tú eres una persona que está utilizando cada día todo esto que he dicho, maquillaje, antitranspirante, desodorante, geles de ducha, champús, mascarillas, que te tiñes el cabello, que te haces tratamientos como queratinas, alisados, antifrizz, no sé qué, todo esto lleva químicos también, es lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero decirte que es una elección personal, pero que si utilizas todos estos químicos puedes realizarte perfectamente el lifting y no pasará absolutamente nada porque no puede cambiar el feto y no puede cambiar tu leche, ¿vale? Pero dejo claro que es una elección personal porque si vas al médico te va a decir que no te lo hagas, ¿ok? Pero analizándolo, lo tengo que analizar porque es un mito y quiero que lo sepas, ¿vale? Vamos al punto 14, mito 14, ¿vale? Que el lifting de pestañas es un procedimiento, bueno, lo venden como tratamiento, pero ahora también te diré que es un procedimiento, que es mucho más sano y más saludable para tu pestaña que la extensión de pestañas. Esto no es verdad porque las dos me parecen igual. En las extensiones de pestañas se aplica una pestaña con un químico que es el adhesivo, ¿vale? Entonces se utiliza un químico también. Y cuando se aplican extensiones de pestañas, no es que las pestañas tuyas sufran porque te han aplicado extensiones con el adhesivo químico, es porque te han aplicado extensiones demasiado gruesas o demasiado largas y son más pesadas. Entonces tu pestaña, si no lo aguanta, es normal que se caiga antes del tiempo, ¿vale? Que se caigan las pestañas con la extensión es normal, porque ya he explicado que la pestaña nunca tendrás la misma pestaña en el ojo, o sea, es como el cabello, se cae y crece una nueva, aunque tú no lo veas y no te des cuenta. Vale, entendiendo eso, es como si yo en la espalda me pusiese una piedra o una mochila, ¿vale? Una mochila con una piedra. Pues yo lo aguanto, ¿no? Ok, pero ahora imagínate que me pongo una mochila con un montón de piedras que pesan 200 kilos. Mi espalda no lo va a aguantar. La espalda de otro sí, pero mi espalda no lo va a aguantar. Entonces, ¿qué hará? Se irá para adelante, me voy a caer, ¿no? Por el peso, me va a tirar para abajo. Pues lo mismo ocurre en las extensiones de pestañas cuando la profesional o el profesional que te lo aplica una pestaña demasiado gruesa o demasiado larga. Y aquí también, a ver, es como un poco culpa de los dos, ¿no? El profesional por no decirte, oye, lo que tú me estás pidiendo no te lo puedo aplicar porque tu pestaña va a sufrir y va a caer, te vas a quedar calva de pestañas o calvo si eres chico. Y también culpa tuya si empiezas a decirle, no, es que esto es lo que yo quiero y yo las quiero gruesas y las quiero muy largas y quiero aquí un abanico, pero tu pestaña no lo aguanta. Entonces tú tienes que saber, te lo tiene que explicar el profesional o la profesional, que tu pestaña no va a aguantar, ¿vale? O que va a aguantar durante un tiempo, pero que luego se va a caer y cuando te las quites, si te las quieres quitar por completo, verás que tu pestaña está mucho más finita o que no tienes tanta cantidad. Pero no es por la extensión en sí, es por la extensión mal puesta y mal elegida. Si eligen unas extensiones adecuadas para tu pestaña, que la soporte bien, tu pestaña no tiene por qué sufrir. O sea, tú te puedes realizar extensiones que te las quites después de un año y tu pestaña tiene que ser la misma que un año anterior cuando empezaste a aplicártelas, ¿vale? Al no ser que hayas utilizado serum de pestañas en este tiempo y entonces pues que te hayan crecido más largas, más gruesas o que simplemente tus pestañas hayan cambiado y sean más largas y más gruesas. Pero si están en peor estado es por el peso, el peso o la longitud de la extensión. Vale, entendiendo eso, pues las pestañas no sufren con las extensiones, solamente en este caso que he explicado. Con el lifting tampoco maltrata la pestaña, pero sí que al doblarla, obviamente, aquí es diferente, ¿no? Cuando quitamos las extensiones, la pestaña se queda igual que la has tenido tú siempre, ¿no? Con la misma forma. Pero como en el lifting de pestañas cambiamos la forma, pues de una pestaña recta la vamos a doblar
y cuando la doblamos no la doblamos a la mitad, la doblamos en la raíz. La doblamos en la raíz significa que la doblamos así, ¿no? Muy levantadas, esto sería como un efecto dramático, pero si la hacemos más natural, pues sería algo más así. Sí o sí la pestaña estará doblada. ¿Y cuando crece esta pestaña? Al no ser que se caiga y crece una nueva con tu forma natural, que por ejemplo podría ser esta, ¿no? Así de recta. Pues obviamente esa pestaña la verás lisita, la verás sin ninguna curva, sin ninguna L, sin ninguna torcedura. Pero como he dicho, si la pestaña sigue creciendo, pues verás la torcedura o la mitad o a la punta. ¿Y qué ocurre? Que cuando pasan 3 semanas y si las pestañas ese mes te han crecido mucho, ¿vale? Y se han renovado mucho, te han crecido muchísimo, las verás muchas de ellas, no todas, porque tendrás 4 tipos de pestañas diferentes, las verás unas así, unas más así, unas estarán levantadas, súper levantadas, otras estarán totalmente rectas, 4 tipos de pestañas en un mismo ojo, lo cual es normal, y las verás despeinadas. Pero no es que estén quemadas, a no ser que te las hayan quemado, obviamente. No es que estén quemadas, es que se comportan así, pero por el crecimiento natural de la pestaña. Ni con las extensiones ni con el lifting se maltrata la pestaña, pero sí que con el lifting quedan las pestañas dobladas. Esto no significa que estén maltratadas, porque si el lifting se ha realizado bien, es lo normal, ¿vale? Esto quiero que se entienda. Otra cosa es lo que he dicho antes de si están quemadas o si están onduladas, que ahí sí que pues están quemadas, ¿no? Pero aún así, si están quemadas, se pueden arreglar en el momento o cuando la persona quiera y volver a tener pestañas bonitas. Vale. Luego vamos a... Vale, mito número 15, que esto es para las profesionales y es que dicen que la solución número 1, que es la permanente, no se puede aplicar en las puntas, que solamente se puede aplicar solamente hasta la mitad o hasta 3/4 de la pestaña. Esto es totalmente falso, básicamente porque cuando la persona te viene con un lifting anterior realizado, al no ser que se hayan renovado todas las pestañas y para eso necesitas 3 o 4 meses mínimo o incluso más, las pestañas te verán dobladas en la punta, ¿vale? O dobladas a la mitad. Entonces tú para alisar esta pestaña de nuevo y levantarla desde la raíz, necesitas alisar esto de aquí, esta L, este ángulo formado aquí. ¿Y cómo se alisa? Aplicando los productos químicos. Tendrás que aplicar la permanente en la punta, la solución número 1, porque si no, no se te va a alisar. ¿Sabes qué va a pasar? Tendrás la pestaña levantada desde la raíz y aquí estará doblada. Así. Estará doblada, ¿no? Porque estaba doblada. Venía con el lifting anterior y estaba doblada en la punta. Pues tú la has levantado solamente de la raíz, pues se verá así, torcida en la punta. Sí o sí se necesita aplicar. Ahora, aquí, pues claro, tienes que manejar los tiempos bien. Para eso es una formación de lifting de pestañas, para saber cuánto tiempo tienes que aplicar la solución número 1 en la punta para que no se queme la punta, ¿vale? Porque sí que es verdad que las puntas, en algunas personas, no en todas, son más finitas que la zona de la raíz o que la zona media, ¿no? En algunas personas, porque hay personas que tienen el mismo grosor en la raíz que en la zona media que en la punta, pero son pocas, ¿vale? En comparación a todas las personas que tienen más grosor aquí, menos aquí y mucho menos en la punta, ¿vale? Entonces sí o sí, en las puntas sí que se aplica la solución, pero tienes que saber aplicarla. Y por último, el mito número 16 es que el lifting de pestañas es un tratamiento. No es un tratamiento, es un mito, esto es falso, es un procedimiento. Tratamiento suele ser cuando tú tienes una pestaña en mal estado y le aplicas algo que la regenera y la pone bonita, ¿no? La pone bonita, la hace volver a ser saludable, ¿no? Esto es un tratamiento, estás tratando un problema, pero en este caso no estás tratando un problema, estás cambiándole la forma para tener una mirada más abierta, para tener una mirada más joven, para tener una mirada más dulce, más elegante, ¿no? Que te levantas por la mañana y no necesitas aplicarte ningún tipo de maquillaje, ni utilizar el rizador, ni máscara, ni nada, y te puedes salir a la calle
si ocurre algo o si te tocan el timbre o tirar la basura, ¿no? No hace falta que te maquilles. O si vas a la piscina o a la playa o estás realizando deportes o te dedicas a alguna profesión donde no te dejan maquillarte, como puede ser policía, etcétera, enfermería, no sé, depende del sitio, ¿no? Que no te dejan maquillarte tanto y a ti te gusta, pues puedes realizarte lifting de pestañas porque sí que te cambia mucho el aspecto de la cara. Esto es así, y la mirada. Pero no es un tratamiento, es un procedimiento en donde se realiza con productos químicos. ¿Okay? Vale. Y estos serían todos los mitos. Nos vemos en próximos vídeos en donde explicaré todo acerca del lifting de pestañas, de cómo realizarlo correctamente, y en la cajita de descripción obtenéis mi curso. Tengo 2 cursos, uno es lifting de pestañas para montar un negocio o por si ya tienes o por si ya das servicios de estética y quieres simplemente implementar este servicio nuevo y entonces empezar a cobrar bastante caro. Y el otro, incluye también el autolifting, que es cómo realizarte las pestañas tú misma en casa, realizando los 2 ojos a la vez para ahorrar tiempo, sin que te pique, obviamente. Y si no, pues el segundo curso, que es solamente el de autolifting de mirada en casa. Los 2 cursos tienen solamente mi técnica. La técnica que yo utilizo, hay 2 técnicas. Las he desarrollado yo después de mucho estudio y mucha práctica. Así que son técnicas que se pueden aplicar perfectamente en casa las 2. Te explico cómo se aplican los químicos, cuándo retirarlos para obtener el resultado que tú deseas, ya sea más natural o más levantado. Entonces, mira la cajita de descripción.